Buenas, ¿cómo están? Déjenme presentarme, mi nombre es Roberto Alonso Roque Núñez. Yo me voy a encargar de enseñar el curso de ecuaciones diferenciales, y el cual es un curso complementa muy bien al curso de automatización industrial, y el cual ustedes les va a ser de bastante utilidad. Bien, en este curso lo que vamos a ver inicialmente es lo que es una ecuación diferencial, y estas son importantes para modelar ciertas situaciones, ¿no? En la vida cotidiana, en la ingeniería, ¿no? Y bueno, entonces, también uno de los principales objetivos es de que podamos resolver ecuaciones diferenciales con un método muy importante que es denominado las transformadas de Laplace. Pero para entender primero qué es una ecuación diferencial, primero familiarizarnos, necesitamos primero entender cómo se define una ecuación diferencial, cómo se clasifican, o sea, qué tipos de ecuaciones diferenciales hay, ¿no? Y, ¿no? De conocer el tipo de ecuaciones diferenciales. También vamos a entender qué son un problema de valor inicial, ¿no? Y también vamos a ver algunos métodos, como método de separación, métodos eh, para ecuaciones diferenciales lineales, ¿no? También. Ya posteriormente, una vez que nosotros asimilemos y también vamos a ver el modelamiento, cómo modelar situaciones reducidas a ecuaciones diferenciales y resolver como las ecuaciones diferenciales. Bien, esa va a ser la primera parte. Luego ya vamos a entrar a la parte de transformadas de Laplace. Bien, a ver, entonces para eso voy a utilizar este material, que se llama, el material que pueden ver aquí en la pantalla. Es una diapositiva que yo he estado armando. Acá vamos a ver la primera parte, lo que es una ecuación diferencial, y luego vamos a ir avanzando y familiarizándonos con el tema. Entonces esa va a ser la principal herramienta, la diapositiva que está ahí. También algunas veces pueden ver aquí atrás de mí que está una pizarra acrílica. Algunas veces lo puedo utilizar para hacer los ejercicios de manera un poco tal vez más amena. Y también voy a utilizar algunas veces también alguna pizarra interactiva, ¿no? Para resolver los ejercicios. Bien. Entonces comencemos con el tema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Como les estaba diciendo en esa primera parte, el objetivo son establecer la terminología y también reconocer qué tipos de ecuaciones diferenciales hay, ¿no? Cómo clasifican las ecuaciones diferenciales. Entonces comencemos. Una ecuación diferencial resulta ser una ecuación o una expresión, ¿no? Que contiene derivadas de una o más variables dependientes respecto a una o más variables independientes, ¿no? Eso es que se denomina una ecuación diferencial. ED, vamos a ver ya a simplificar, ¿no? ED, una ecuación diferencial. O sea, una expresión que contiene derivadas de una variable. Tenemos que, entonces, acá en estas ecuaciones va a estar presente variables dependientes y variables independientes. Las variables dependientes van a ser las que van a ser derivadas respecto a una o más variables, ¿no? Independientes, ¿no? Por ejemplo, en la primera ecuación, en esta de aquí, en esta ecuación de aquí, ustedes pueden observar que la ecuación ahí tiene la variable dependiente, vendría a ser el y,
¿no? La variable y la variable independiente vendría a ser el x. Y la variable independiente está siendo derivada respecto de x, es por eso que uno reconoce cuál es la dependiente y cuál es la independiente. Y como está presente una derivada, entonces estamos frente a una ecuación diferencial. En el segundo punto, en la segunda parte, pueden ver también que acá otra vez está la variable y como variable independiente, y como la variable dependiente sería el x. Y esta ecuación, de nuevo, ¿no? Está derivándose y dos veces, esta es la denotación de la segunda derivada. Se está derivando el y de dos veces respecto al x. En la tercera, entonces estamos frente también a otra ecuación diferencial. Acá, en la segunda parte, en el tercer ejemplo, pueden ver que hay un u que está siendo derivado y está siendo derivado respecto a la variable x y también respecto a la variable y. Entonces, se puede entender que el u es una función que depende de dos variables. Es decir, ¿no? que el u vendría a ser una función que depende de dos variables, o sea, de esta variable. Un u vendría a ser que depende de estas dos variables, ¿no? X y y, ¿no? Entonces sería una función, la variable independiente sería el u. Esta sería la variable independiente, no, independiente, no, dependiente, ¿no? Depende de las variables x y y. Dependiente, una variable dependiente. Y acá el x y el y serían las variables independientes, ¿no? Esta y esta, ¿no? Las dos vendrían a ser las variables independientes, ¿no? Independientes, ¿no? Y pueden notar que en esa ecuación están presentes las derivadas del u respecto de x y la derivada del u respecto de y. Pueden verlo eso aquí. En la expresión pueden ver la derivada de u respecto de x dos veces, ¿no? La derivada segunda respecto de x y una sola derivada parcial, ¿no? Respecto de y. Entonces esta es una ecuación es una ecuación, ¿no? de dos variables independientes, ¿no? Y una sola variable independiente. En la tercera expresión pueden ver que también hay otras derivadas, pero hay dos variables que están siendo derivadas, ¿no? O sea, el u y el v. Entonces acá estamos frente a dos variables dependientes y estas dos dependen del x, ¿no? Entonces, dos variables dependientes y una sola variable independiente. Entonces, esto también es una ecuación diferencial. Acá vemos otras, derivada tercera de y respecto de x al cubo y acá derivada de z respecto de t. Esto también es una ecuación diferencial donde hay dos variables dependientes que vendrían a ser el y y el z, ¿no? Que están siendo derivadas, y dos variables independientes, ¿no? El x y el t. Entonces también es una ecuación diferencial. Otras notaciones que se suelen utilizar es el y', el y2', ¿no? Y cuando se ve la presencia de la otra variable, el x vendría a ser la variable dependiente y el y vendría a ser el independiente. Esa notación que está ahí presente, la notación y' viene a ser la derivada, o sea, vendría a ser y' vendría a ser la derivada de y respecto de x, ¿no? Esa es la notación que se suele utilizar en cálculo diferencial, y y2' que denota la segunda derivada de y respecto de x. Esta es otra notación que se utiliza en cálculo
en una variable, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar muchas veces. En vez de estar colocando toda esa expresión que parece un cociente, vamos a utilizar solamente y', ¿no? Y acá también, ¿no? Solamente y2', ¿no? Eso ya se vio en cálculo en una variable. Bien, ¿qué más? En la ecuación diferencial, en la siguiente ecuación diferencial, en la última, mejor dicho, que podemos ver que está siendo derivada, hay la presencia del y, está siendo derivado 3 veces, ¿no? Acá dentro del coseno también está presente una sola derivada. Entonces, esto vendría a ser también una ecuación diferencial. Y nuevamente ese y3' denota la tercera derivada, ¿no? O sea, denota lo que continúa aquí, ¿no? y3' denotaría la tercera derivada, ¿no? De y respecto de x cubo, 3, ¿no? Esa vendría a ser la notación de la tercera derivada, ¿no? También esta sería una ecuación diferencial. Bueno, esa es entonces una ecuación diferencial. Continuando con la diapositiva, acá podemos ver, ¿no? Podemos ver otros tipos, que las ecuaciones diferenciales se van a clasificar según el tipo, ¿no? Va a clasificarse en ecuaciones diferenciales ordinarias y en ecuaciones diferenciales parciales. Las ecuaciones diferenciales ordinarias son aquellas que solo dependen de una sola variable, ¿no? Y esas son las ordinarias, son ecuaciones que solo dependen de una sola variable, ¿no? Que tiene expresiones donde se deriva respecto de una sola variable. Por ejemplo, la primera ecuación, pueden notar que en la primera ecuación, en el primer ejemplo, pueden notar que y está siendo derivada solamente respecto de x, ¿no? Acá por 2 veces está siendo derivado 2 veces respecto de x, y acá está siendo derivado 2 veces respecto de, solamente una vez, ¿no? Respecto de x. Solo hay una sola variable, la de independiente, ¿no? Igual en en el otro ejemplo, nuevamente el y está siendo derivado 3 veces, 2 veces, una vez, ¿no? Entonces esa es una ecuación ordinaria, porque solo está la presencia de una sola variable x. Mientras que en el otro caso, las ecuaciones diferenciales parciales son aquellas ecuaciones que dependen cuyas derivadas dependen, ¿no? De dos variables, de dos o más variables, ¿no? Por ejemplo, las ecuaciones más famosas de un curso de ecuaciones diferenciales parciales son la ecuación del calor. Acá el U está siendo derivado respecto de t y respecto de x, ¿no? Entonces podemos ver al U como una función que depende de dos variables, ¿no? Al igual que escribí en la pizarra, o sea, cuando escribí esto, ¿no? Así como aquí, ¿no? Así como vimos aquí, también vale escribir esto, ¿no? El U que depende del X y depende del T, ¿no? U que depende del X y depende del T. Entonces por eso es que hay la derivada respecto de X y respecto de T, ¿no? Esa es una ecuación diferencial parcial, ¿no? ¿No? Ecuación del calor, es denominada ecuación de calor. Mientras que la otra ecuación también está siendo derivada respecto de t 2 veces y acá respecto de x 2 veces, ¿no? Entonces esa es una ecuación también bien conocida que se utiliza bastante en el estudio de la ecuación de la onda, ¿no?
es una EDP, ecuación diferencial parcial, conocido como ecuación de la onda. Acá hay similarmente la derivada de u de espectro de x dos veces, la derivada de u de espectro de y dos veces es igual a 0. Esa es denominada ecuación de Laplace. ¿Sí? La que tienen esta forma son ecuaciones diferenciales. Son todos entonces ecuaciones diferenciales parciales. Bueno, continuamos con el siguiente video. Muchas gracias por su atención. Continuaré en el otro video con otras clasificación de estos ejercicios, de estos tipos de ecuaciones.